Iglesia, le quiero compartir algo que ha ministrado mi corazón durante esta semana y es, hace yo creo que unos meses que Dios viene ministrando a mi corazón sobre esta palabra y es cuando Dios te quebranta. Y vamos a ir al Salmo 51, 17. Lo voy a leer en Reina Valera y también lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No lo desprecias tú, oh Dios. Lo quiero volver a leer porque esto es poderoso. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Y quiero que vayamos a, cuando hemos leído la palabra del Señor, todos admiramos a esos hombres de Dios de la Biblia. Vemos a José gobernando en Egipto, que perdonó a sus hermanos, pero que halló gracia y gobernó en Egipto. Vemos a Moisés abriendo el mar rojo, el poder de Dios respaldándolo. Con eso es lo que tenemos. Vemos a David, y esto hay muchísimas prédicas, derrotando al gigante. Vemos a Pedro predicando poderosamente en Pentecostés. Vemos a Pablo llevando nuevamente el evangelio a todo el mundo. Pero pocas veces, iglesia, observamos el proceso que Dios utilizó para llevarlos hasta allí. Antes de toda gran unción, porque dice, Señor, úngeme, úngeme, úngeme. ¿Tú sabes lo que estás pidiendo a través de eso? Hubo un gran quebrantamiento. Dios nunca usa profundamente una persona sin antes trabajar profundamente en ella. Lo quiero volver a leer. Dios nunca usa profundamente a una persona sin antes trabajar profundamente en ella. Y lo primero que les quiero compartir en esta mañana es que el quebrantamiento produce humildad. Y hay dos personajes de la Biblia que Dios los trató en esta área: Moisés y Pablo. A Moisés Dios quebrantó su orgullo. El que quiera ir a su casa y volver a leerlo y saber de lo que le estoy hablando, léese Éxodo, del capítulo 2 al 4. Moisés se creía que podía liberar al pueblo con sus propias fuerzas. Por eso mató al egipcio. Pero Dios lo llevó 40 años al desierto para procesarlo. Y allí desapareció el príncipe y nació el siervo de Dios. ¿Sabe qué dijo Moisés cuando la zarza ardía? Cuando Dios lo llamó, ¿quién soy yo? Era otro. El hombre seguro de sí mismo ahora dependía totalmente de Dios, iglesia. Pablo, Dios quebró su autosuficiencia. Tenía un currículo impresionante. Está en la palabra del Señor. Pero en 2 Corintios 12, del 7 al 10, no lo busquen, eso que hay
para el que lo quiera buscar en casa. Dios puso un aguijón en su carne. Era la manera que Dios tenía de protegerlo. Mientras Pablo dependía de Dios, quitaba de ver el problema. Dios lo fortalecía. En 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Aleluya! Un hombre tremendamente quebrantado por el poder de Dios. Cuando Dios derriba nuestro orgullo, somos de bendición. Esto lo quiero volver a compartirlo. Cuando Dios derriba nuestro orgullo, somos de bendición en la familia, porque los conflictos en la familia empiezan por ahí, cuando está nuestro ego, en el trabajo y en el ministerio. Cuando Dios derriba nuestro orgullo, somos gran bendición en la familia, en el trabajo y en el ministerio. Lo segundo que les quiero compartir, iglesia, en esta mañana es que el quebrantamiento produce dependencia de Dios. Y hay dos personajes, José y Job. José dejó de depender del hombre. ¿Sabe por qué José dejó de depender del hombre? Porque fue vendido, fue esclavo, fue acusado injustamente. Todos sabemos esa historia por la mujer de Potifar. Fue encarcelado, fue olvidado. Y cada excepción, ¿sabe qué Dios le estaba enseñando? Que los hombres fallan, pero Dios nunca falla. A alguien le está hablando Dios en esta mañana. Cuando llegó el momento, Dios lo levantó en un solo día. Los que siempre comparten los devocionales, el de repente de Dios, en un solo día. Dios lo levantó, pero Dios lo procesó a través de todas las decepciones para que entendiera que solo del Señor es nuestra confianza. Aunque los seres humanos, las personas que Dios coloca en su mano, son de bendición, pero nuestra confianza, maldito el hombre que confía en el hombre, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Job aprendió a conocer verdaderamente a Dios. Nos hemos leído la Biblia aquí en la iglesia, dice que lo perdió todo, pero descubrió algo mayor. No solamente conocía las bendiciones. Ahora, todos los que se han leído el libro de Job, ahora conocía al Dios de las bendiciones. ¿Sabe qué dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aprendió en el proceso como Dios lo quebrantó. Dios permite algunas seguridades desaparezcan para que dependamos totalmente de Dios. Si Dios ha tocado tu salud, si Dios ha tocado tu economía, si Dios ha tocado tu familia, es porque Dios en esta mañana te está hablando. Pon mi confianza en mí. Siempre se lo comparto a las mujeres
Es algo que llevo en mi corazón de que se enamoren totalmente del Señor. Aunque tengamos nuestros esposos y sean los más amorosos y estemos lo más, pero nuestro amor es el Señor. Siempre les digo, enamórate de Jesús. Porque cuando nuestros ojos se cierren en esta tierra, se van a cerrar, y nos despertemos en su reino, cara a cara le veremos. Esa es la esperanza. Y todo lo que has hecho por el Señor, por tu familia, por tu trabajo, por bendecir a esos trabajadores, por darles una oportunidad de trabajo, por la iglesia, a veces aunque no nos agradezcan, aunque se ha sembrado, se ha trabajado en ellos y se van, el Señor ve nuestro sacrificio. Y cuando lleguemos a su presencia nos dirá, bienvenido, entra al gozo de mi Señor, siervo útil. Y esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza. Pero algo poderoso les quiero compartir en esta mañana, y es que el quebrantamiento produce santidad. Y esto ministraba muchísimo en mi corazón cuando preparaba esta palabra. David y Pedro. David fue quebrantado por el pecado. Está en 2 Samuel del 11 al 12, si lo quiere leer en tu casa. David cayó profundamente, más bajo no podía caer. O sea, un pecado lo llevó a otro, y no me voy a detener en esta mañana. Pero no terminó endurecido. Terminó arrepentido. Y ahora lo compartí ahí cuando orábamos antes de iniciar el culto, que Dios estaba trabajando ahí, aún cuando encubría su pecado. ¿Sabe qué decía David? Mientras callé, se endurecían mis huesos. Dios, ¿cuántas veces Dios está trabajando ahí en el pecado que no confesamos? Dios está trabajando ahí. Mientras callé, se endurecían mis huesos. Pero Dios manda un profeta, Natán, a todos Dios nos ha mandado un profeta, Natán. ¿A cuántos sienten que Dios les ha mandado un profeta, Natán, una prédica, una palabra? Nosotros mismos, viene Dios en nuestro espíritu y nos habla. ¿Por qué no nos deja ahí en el pecado? Y David terminó arrepentido. Y el fruto es el Salmo 51. No sabe qué hizo David, no pidió que le restaurara el reino. Pidió recuperar la presencia de Dios. No me quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí un corazón limpio. Eso es restauración. Dios lo quebrantó para restaurarlo. Y a alguien le está hablando Dios en esta mañana. Pedro fue quebrantado por su fracaso. Negó a su maestro. Lloró amargamente. Y aquellas lágrimas destruyeron su orgullo. El hombre compulsivo fue reemplazado por un discípulo lleno del Espíritu Santo. El pecado confesado, recíbelo en esta mañana, iglesia. El pecado confesado restaura. El pecado oculto destruye. Dios siempre va a restaurar el que se humilla. Ojalá nunca nos acostemos a dormir, porque no sabemos si despertaremos, sin decirle, Señor, hoy te he fallado. El Espíritu Santo te va a ayudar, Él te va a ayudar y te va a decir en qué has fallado. No te acuestes nunca a dormir sin decir, Señor, mira mi barro, Señor, mira tu vasija y hazla de nuevo. Y seguro que Dios te levantará el día siguiente con una nueva presencia. Gracias al Espíritu Santo de Dios que al instante, yo no sé iglesia, pero yo lo siento, al momento que yo peco, viene el Espíritu Santo y me dice, ¿qué has hecho? Me tengo que arrepentir.
Gracias por el Espíritu Santo que siempre está, el ayudador, el que está ahí. Porque ¿sabe cuál es el compromiso del Espíritu Santo? Entregarnos a los brazos del Padre. Conducirnos a los brazos del Padre. Y Él no se da por vencido, siempre trabaja en nuestra vida. Y lo tercero que les quiero compartir en esta mañana es que el quebrantamiento prepara para el propósito. Toda persona, toda vida en este lugar, Dios tiene un propósito poderoso. Si estás en esta mañana es porque Dios tiene un propósito poderoso con tu vida. Jeremías y Jesús. Cuando leí el libro de Jeremías yo decía, pero Señor, ¿por qué no lo dejó casar? Sí, lo normal es que se casara y tuviera hijos. Y cuando después en un salmo uno le dice que sus hijos los arrebataban contra las piedras, uno entiende, tremendo el Dios que tenemos por encima. Nosotros vemos la pared, pero Dios ve la circunstancia, lo que hay más allá de la pared. Dios sabía por qué no le permitía a Jeremías, casarse. Jeremías fue rechazado, fue golpeado, fue encarcelado. Y Jeremías quiso abandonar. Pero ¿sabe qué decía Jeremías? Arde un fuego dentro de mí, el Espíritu Santo de Dios, arde un fuego dentro de mí. Dios lo estaba quebrantando. Aún en la cárcel, aún en el barro, Dios estaba ahí trabajando en su vida, sacándolo de ese barro. Da igual las circunstancias por lo cual cayó en la cárcel, por lo cual cayó en el barro. Y esto va para todos los evangelizadores, para todos. En este tiempo que Dios le está hablando a la iglesia, a ser discípulos que hacen discípulos. El enemigo tiene, igual que Jeremías, personas allá abajo en el barro. En el barro. Pero tú tienes que entender que en ese barro hay un profeta de Dios, hay un hombre de Dios que tú tienes que rescatar. Recíbelo en esta mañana, iglesia. En el autobús, en el metro, en tu trabajo. A veces viene a trabajar alguien ahí y viene para trabajar por, no sé, por algo, por unos cuantos euros. Pero tras de cada esa persona que viene a cuidar a un abuelo, sobre cada persona hay un profeta de Dios, hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios. Yo lo digo, que algún día, que tú tienes que entender que el enemigo lo ha metido a la cárcel y lo ha hundido en el barro. O sea, no era una cárcel así muy como las de Estados Unidos, no. Era en el barro. Y el Espíritu de Dios está ahí obrando. Iglesia, Dios te va a usar para que saques de ese barro inmundo a profetas de Dios, a hombres de Dios, y lo tienes que creer. Y aún ese hombre, esa mujer de Dios está en tu familia. No lo veas como algo cualquiera, recíbelo en esta mañana. Tú tienes que trabajar, tú tienes que orar. Aún la gente que se va de la iglesia. Cuando alguien se va de la iglesia, ¿yo sabe qué le digo al Señor? Y le digo al enemigo, diablo mentiroso, seguiré orando, seguiré creyendo, porque esa persona le pertenece al Señor. Si se ha ido al mundo, si ha ido a otra iglesia, gloria a Dios, estaba recibiendo la palabra, pero si ha ido al mundo, Él volverá, porque le pertenece a mi Dios. Aunque Jeremías
cayó en la cárcel, en el barro, Dios tenía un propósito. Dios estaba trabajando en su vida con propósito. Tú tienes que entender que en la gente, en cada persona que entra por esa puerta, hay un propósito. Siempre se los he compartido. Cuando me mandaron a cuidados intensivos de niños, no era cualquier cuidado, era cuidados intensivos de niños prenatales, o sea, nacidos antes del nacimiento, o sea, no había nada que hacer, muy poco. Había que pesarles el pañal, había que canalizar, y yo llegué allá porque sabía canalizar venas, y apenas me recibió la enfermera, y ese mensaje va para todos. Predica al Señor, habla a toda persona, quita el miedo, habla, comparte la palabra, porque tú no sabes lo que hay detrás de esa persona. Y cuando yo llegué allá a esa sala, me dijo, tú no estás aquí porque sabes canalizar venas. Sí, me han dicho que sabes canalizar venas y por eso te han mandado, porque trabajas 4 años en pediatría, pero tú no estás aquí, tú estás porque tienes un propósito de Dios, porque Dios va a utilizar tu vida. Y empezó esa mujer a hablarme y yo empecé a llorar y dije, ahorita van a llegar los médicos y que van a decir que tengo miedo de estar aquí, no sé qué, y yo seguía llorando y yo lloraba y decía, no, tranquila, es porque Dios te está hablando. No te creas que porque eres enfermera, no. Hay un propósito de Dios con tu vida. Hay un propósito de Dios con las vidas allá afuera. Ojalá todo empiece a decir, Señor, úsame en mi familia, úsame en mis vecinos. Dios tiene un propósito para restaurar vidas. Y en nuestro sitio de trabajo, Dios nos puede usar poderosamente y tocar nuestra vida. Porque hay un profeta de Dios, hay un hombre y una mujer de Dios a la que tú puedes tocar. Solo necesita que le creas a Dios y que ores y que actúes de acuerdo a lo que Dios te está hablando. Jesús, un hombre que dejó su trono, hecho hombre, en Getsemaní. El mayor quebrantamiento de la historia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Después de Getsemaní, la cruz. Después de la cruz vino la resurrección. Iglesia, no existe resurrección sin la cruz. No existe gloria sin rendición. El propósito siempre nace después de un quebrantamiento. Y ya para ir terminando, concluyendo, Dios nunca rompe una vasija para dejarla hecha a pedazos. Eso es el hombre. Como dice Jeremías en 18, el alfarero vuelve a formar la vasija conforme a su voluntad. Hoy Dios no está buscando personas perfectas. Si crees que estás aquí porque eres una persona perfecta, Dios está buscando hombres y mujeres rendidos a Él. Si estás pasando por un proceso de dolor, de enfermedad, ya sea tuyo, de tu familia, pérdida económica, un fracaso, una disciplina, no huyas del alfarero, no huyas de tu Dios. Hoy es el día. Renueva, Ministerio de Alabanza puede pasar. Renueva hoy tu entrega al Señor. Renueva hoy tu entrega al Señor. ¿Sabe qué te quiero compartir, iglesia? El Dios que quebrantó a José, que restauró a David, que levantó a Pedro después de que lo había negado y glorificó a Cristo después de la cruz, también va a completar tu obra contigo. Dios lo va a hacer. Ninguno,
Hoy es el día que le creamos al Señor. Dios va a ser el que terminó, el que empezó la buena obra, en mí la terminará. ¿Cuántos le adoran? Y vamos a entrar en ese momento. Esto lo compartió alguien en un congreso y tocó mi corazón. Cuando estamos buscando al Señor, cuando estamos en su casa, cuando estamos orando, tú eres un altar. Yo veo muchísimos altares en esta mañana. Ponte de pie. Hay un altar ahí donde tú estás. Hay un altar para Dios en esta mañana. Da igual lo que hayas hecho. Da igual como Dios te haya procesado. Estás en esta mañana porque la misericordia del Señor está sobre tu vida y Él ha perdonado todos tus pecados. La sangre del Cordero nos ha limpiado. Hoy Dios no ve nuestros pecados, ve la misericordia de Dios. Y hoy podemos alzar nuestras manos y decir: heme aquí hay un altar que te adora en esta mañana. Todos estamos en un altar, adorando al Señor, entregándole nuestro corazón, entregándole nuestra vida, porque Él es el que restaura, Él es el que sana, Él es el que da vida en abundancia. El Cordero está aquí en esta mañana. Su sangre derramada te limpia, da igual el pecado, da igual la circunstancia. Para Dios no hay pecado grande ni pecado. Hoy es el día de tu milagro, que empieces nuevo, que reconozcas y dime: te acepto como mi Señor y mi Salvador. Iglesia, hoy es un día de fiesta, oh Dios, en el cielo, porque Dios, a través del quebranto, Dios restaura nuestras vidas. Padre, glorifícate en cada persona, glorifícate en cada familia que está aquí representada, en cada corazón. Da igual las circunstancias que el enemigo nos ha llevado. El padre de la mentira, que vino a matar, a robar, a destruir, vino a destruir nuestras finanzas, nuestro corazón, vino a robar nuestra paz, porque cuando pecamos nos roba la paz. Pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia, y Él está en este lugar trayendo vida a esta iglesia, restaurando iglesia. Dios te ha traído restaurados para restaurar, porque Dios restaurará tu familia, Dios restaurará tu vida. Él te levantará. Él es el Dios que levanta, es el Dios que restaura. Él es el Santo, porque Él fue a la cruz. Y en la cruz del Calvario venció el pecado, venció la muerte y nos trajo vida. Adórale en esta mañana, glorifica ese nombre poderoso en el cual su iglesia, su amada iglesia, es perdonada, es sanada. Adórale, cierra tus ojos, cántale, glorifícate y hoy renueva tu vida. Glorifícate, Jesús, en cada persona. Glorifícate, Señor, en cada vida. Hoy son limpios nuestra alma, perdonados nuestros pecados, porque el Santo, el que vive, está aquí en este lugar para sanar, para restaurar, para dar vida. Gracias, Señor. Santo es el que vive, Santo es el que vive. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesia Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.